Hay un gran cambio ocurriendo en Asia. Es silencioso, pero tiene un impacto enorme. Japón está construyendo poco a poco un sistema capaz de cortar la conexión de China con Taiwán. La defensa que ha existido durante casi 80 años está cambiando. De ser un simple escudo, la están convirtiendo en un arma ofensiva. Un sistema que no solo es defensivo, sino que también puede atacar. En la parte suroeste de Japón, las islas se están convirtiendo en una especie de red de misiles. No es solo una simple base militar. Es como un sistema interconectado, organizado y listo para actuar en cualquier momento. Incluye nuevos tipos de armas, misiles hipersónicos, drones capaces de realizar ataques directos y defensas que están distribuidas por todo el Pacífico. Al mismo tiempo, también hay alianzas económicas y militares con Europa y Ucrania. Esto no solo se trata de la guerra, también tiene un impacto en la economía, en las rutas comerciales y en el movimiento de las cadenas de suministro. Porque el estrecho de Taiwán es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Cuando esto se ve obstaculizado, se ve afectado el mercado global, el transporte marítimo, los semiconductores y el suministro de energía. Por eso, poco a poco se está reduciendo el margen de maniobra de China. Cada semana sus opciones se vuelven más limitadas. Y esto se puede ver en el tono de sus declaraciones bajo el liderazgo de Xi Jinping. Más intenso, más agresivo. Mientras tanto, la estrategia de Sanae Takaichi es clara: fortalecer la economía y acompañarla con una seguridad sólida. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. El 31 de marzo de 2026, Japón desplegó misiles Type 25 superficie buque en el campamento Kengun en Kumamoto. Esto es una advertencia directa, porque puede alcanzar objetivos cerca del territorio continental de China. Tiene un alcance de hasta 1000 kilómetros. Eso significa que incluso desde lejos pueden detener cualquier operación anfibia de China en el mar de China Oriental. Y no solo eso, también desplegaron proyectiles planeadores hiperveloces en el Camp Fuji en Shizuoka. Debido a su velocidad, pueden superar los sistemas de defensa aérea. Y en las próximas versiones posiblemente alcance entre 2000 y 3000 kilómetros. Eso significa que incluso las líneas logísticas de China, las áreas alrededor de Taiwán, pueden ser alcanzadas. En otras palabras, si China planea rodear Taiwán, tendrán que enfrentar la posibilidad de ataques simultáneos de misiles desde Japón. Y aquí es donde cambia el juego. Por primera vez hay un obstáculo concreto para el plan de China de dominar la región. No se trata solo de un simple despliegue de armas. Esto es un movimiento estratégico, un paso que podría cambiar el equilibrio de poder en toda Asia. Y recuerda, no son solo los misiles tipo 25 los que tiene Japón. Hay más por venir. Eso no es lo único que está haciendo Japón. También tiene fuerzas adicionales que agravan aún más la situación de China. Japón compró 400 misiles de crucero Tomahawk de Estados Unidos. Estos se están integrando en los destructores Aegis de Japón. La integración se completó en el KS Chokai en marzo de 2026. Debido a esto, Japón ahora tiene una capacidad de ataque desde el mar que alcanza hasta 1600 kilómetros. Eso significa que incluso desde el mar pueden alcanzar objetivos lejanos. Y no se trata solo de un arma, esto es parte de un sistema más grande. Todo esto opera bajo el Comando de Operaciones Conjuntas. Unifica las acciones de las fuerzas terrestres, navales y aéreas. Es más coordinado. La respuesta es más rápida, la precisión es mayor. También incluye el apoyo de inteligencia de Estados Unidos. La selección de objetivos se vuelve más exacta. Se desperdician menos recursos. Y en cuanto al gasto militar, el uso de cada misil es más eficiente. Pero para entender toda la estrategia es importante observar la geografía. La cadena de islas Nansei o Ryukyu está alineada a lo largo del mar de China Oriental en la parte suroeste de Japón, y su extremo está a menos de 70 millas de Taiwán. Incluye islas como Yonaguni, Ishigaki y Miyako. Estas son como puntos de control, cuellos de botella que los barcos de China deben atravesar si quieren salir de lo que se llama la primera cadena de islas. Por ejemplo, los buques de guerra de China tienen que pasar por estrechos como el estrecho de Miyako, y ahora estas rutas están al alcance de los misiles de Japón. Eso significa que cada movimiento de China conlleva un riesgo. Cada ruta está vigilada. Cada paso tiene un costo correspondiente. La fortificación de estas islas comenzó hace casi una década, pero se aceleró aún más en 2026. La isla Yonaguni, que está a aproximadamente 110 kilómetros de Taiwán,
Antes de 2016 no tenía presencia militar. Ahora ya cuenta con unidades de observación costera, equipos para la guerra electrónica y, muy pronto, también tendrá misiles de defensa aérea. En 2022, un misil cayó cerca de la isla mientras China realizaba ejercicios militares alrededor de Taiwán. Esto impulsó a Japón a tomarse la defensa más en serio. Ahora también están instalando sistemas de interferencia electrónica. El objetivo de esto es interrumpir las comunicaciones del enemigo. Esta será la primera base de Japón enfocada en este tipo de guerra. Y en la guerra moderna no solo las balas son importantes, también la señal, también la información. En pocas palabras, Japón no solo está fortaleciendo su fuerza, también su control. Y en una guerra donde la información es la clave, esa es el arma más peligrosa. Japón está fortaleciendo aún más su defensa en el suroeste. Desplegaron baterías de misiles, sistemas de defensa aérea Patriot y redes de radar modernas en Ishigaki y Miyako. Más de 10.000 soldados están posicionados en esa región. Eso significa que si China envía un barco hacia el norte o este de Taiwán, no solo tendrán que pensar en Taiwán y Estados Unidos, también tendrán que considerar a Japón. Y con cada enemigo adicional, el riesgo aumenta. Y también aumentan los costos de la operación. Pero el cambio de Japón no solo gira en torno a misiles tradicionales. Su estrategia va en una dirección más moderna. Los acontecimientos en la guerra de Ucrania y en Medio Oriente tienen una gran influencia. Japón está utilizando las lecciones aprendidas de esas batallas. Según los informes, están prestando más atención al desarrollo de drones kamikaze. Estos son vehículos aéreos no tripulados que pueden merodear y atacar objetivos. Tienen un alcance de más de 1.000 kilómetros. La estrategia es simple pero efectiva. Primero, usan drones baratos para que los sistemas de defensa aérea enemigos los destruyan. Después, siguen con ataques de misiles más potentes a los sitios de lanzamiento. Es un enfoque que ya se ha comprobado en combates reales. Es más barato, más flexible y más agotador para el enemigo. Además de esto, Japón también está probando la nueva generación de sistemas no tripulados. Equipos que pueden ser lanzados desde submarinos y aviones. Pueden moverse tanto en la superficie como bajo el agua. Esto está directamente inspirado en el uso de drones navales por parte de Ucrania contra Rusia en el Mar Negro, una estrategia que causó grandes daños a la marina rusa. También hay cooperación directa entre Japón y Ucrania. En marzo de 2026, una empresa japonesa de drones invirtió en una firma ucraniana. El objetivo de esto es transferir conocimientos basados en la experiencia real de combate. Si tiene éxito la producción de interceptores baratos en Japón, podría haber una nueva capa de defensa. Un sistema capaz de agotar el arsenal de misiles costosos de China usando equipos más baratos. En términos económicos, esto es muy importante. Debido a la guerra moderna, no solo se trata de fuerza, también es una batalla de costos. Si tus armas son más baratas pero tienen el mismo efecto, tienes una ventaja mayor. Mientras Japón aprende de la experiencia de Ucrania, Ucrania también se beneficia de la tecnología avanzada de semiconductores. Un intercambio de capacidades, una asociación estratégica. Y por eso China enfrenta un tipo diferente de desafío. No solo en Asia, sino también en la conexión entre Europa y Asia-Pacífico. En pocas palabras, el cambio de Japón no es solo local, es parte de un movimiento más grande que podría cambiar el equilibrio de poder en diferentes partes del mundo. Hay otra parte importante en este cambio de Japón. No solo está enfocado en Asia, ya ha llegado a un nivel global. La nueva red de alianzas junto con Europa le da una dimensión más amplia a la estrategia. A principios de abril de 2026, Emmanuel Macron visitó Tokio. Ahí se firmó una hoja de ruta de defensa que estableció una conexión directa entre Japón y Francia. El plan incluye un acuerdo de acceso recíproco. Eso significa que ahora será más fácil realizar ejercicios militares conjuntos. Habrá mayor acceso mutuo a los puertos, y la cooperación en defensa espacial y el intercambio de datos será más profundo. Esto muestra que Europa está lista para estar al lado de Japón contra la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. Pero la parte económica es aún más crítica. El acuerdo sobre elementos de tierras raras entre Japón y Francia tiene un gran impacto. Actualmente China controla aproximadamente el 70% de la producción global de estos minerales, y estos son esenciales para la fabricación de productos electrónicos, misiles y otros sistemas de defensa. A través del proyecto de refinería Kermak en Francia, se podrá cubrir alrededor del 20% de la demanda de Japón de tierras raras pesadas. Eso significa que poco a poco se está reduciendo la dependencia de China, y en términos de estrategia, esto es algo muy importante.
porque antes China utilizaba la exportación de tierras raras como una herramienta de presión política. Cuando hay tensión, pueden restringir el suministro, lo que afecta directamente a la industria del adversario. Pero gracias a este acuerdo es más difícil usar esa táctica. La cadena de suministro de Japón se vuelve más estable y su industria de defensa se vuelve más independiente. Si lo vemos en un panorama más amplio, la dirección es clara. Japón no solo depende de Estados Unidos, está ampliando su red de aliados, incluida Europa. En una declaración, Emmanuel Macron dijo que Europa no debería simplemente seguir a las dos grandes potencias. Esto muestra la intención de tener una posición propia en la política global. Para China, estos movimientos son claramente un desafío. Lo llamaron un frente anti-China, y esta reacción muestra la preocupación en Pekín. Con cada paso de Japón, la respuesta de China se intensifica, y con cada reacción se ve más claramente cuán efectiva es la estrategia de Japón. Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, el despliegue de misiles de Japón ya va más allá de una simple defensa. Para ellos, esto es un paso que cambia el equilibrio de poder. En pocas palabras, lo que está sucediendo ahora no es solo un asunto regional, es un cambio global. Un cambio que tiene efecto en lo militar, económico y político en todo el mundo. Según el PLA Daily, el principal periódico militar de China, el nuevo misil tipo 12 claramente no es solo para defensa. Para ellos, esto es una capacidad ofensiva. Y según su análisis, Japón está construyendo una red de ataque multinivel y la reacción de China no es solo de palabra. Esto se convirtió en acción de inmediato. Después del despliegue de misiles de Japón, una flota china entró en el mar de Japón. Un movimiento rápido que muestra que el plan de Beijing se vio directamente afectado. Ning también mencionó un incidente en el que un oficial de las Fuerzas de Autodefensa de Japón intentó entrar en la embajada de China en Tokio, portando un cuchillo. En lugar de centrarse en el problema interno, Beijing lo utilizó para criticar el aumento del rearme militar de Japón. Para China, esta dirección es peligrosa. Pero por otro lado, esto también muestra lo sensible que es el tema para ellos. Si vemos el panorama completo, está claro que hay un cambio silencioso pero profundo en el equilibrio de poder alrededor del estrecho de Taiwán. La declaración anterior de Shinzo Abe de que la crisis en Taiwán también es una crisis ya no es solo una opinión. Ahora es una dirección oficial del país. Incluso Sanae Takeichi dijo que Japón podría participar si China intenta controlar Taiwán por la fuerza. Según Akihisa Nagashima, el efecto será claro. Si Taiwán cae bajo el control de Beijing, se destruirán los cimientos de la seguridad de Japón. Es como si la frontera se moviera de Shanghái a Taipei. En esta situación, la estrategia de Japón es clara: defensa por negación. No necesitan igualar la fuerza de China. El objetivo es hacer que cualquier ataque sea extremadamente costoso, en términos de dinero, recursos y posibles riesgos. Cuando el gasto es demasiado alto y el retorno es bajo, China podría pensarlo dos veces. Y ahí es donde la estrategia se vuelve efectiva. Al final, no se trata solo de armas o soldados, esta es una batalla de cálculos. Quien sea capaz de imponer mayores costos al enemigo, ese tendrá la mayor ventaja. Según Ken Jimbo, es un mensaje claro de Japón para China. Si sus barcos pasan por rutas estrechas como el estrecho de Miyako, será extremadamente costoso, no solo por el riesgo, sino especialmente por el gasto. En este punto parece que todo esto no es más que una gran apuesta. Ningún lado está retrocediendo. Por un lado, China le dio una advertencia directa a Donald Trump. Lo dijeron claramente: si quieres problemas, habrá problemas. Si quieres destruir a China, eso tiene consecuencias. También hay apoyo de Moscú. Esto muestra que no es solo un asunto local. Hay una conexión más amplia. Por otro lado, la posición de Japón también es clara. Con solo un pequeño movimiento de Beijing, están listos para intervenir. Ahora, la situación ya está muy tensa. Taiwán está en máxima alerta. La Marina de los Estados Unidos está completamente vigilante. Y Japón también está listo en caso de que la situación empeore. Pero si lo miras más a fondo, este ejercicio militar es aún más grande que eso. Es como un ataque completo. Es como si estuvieran rodeando a Taiwán. Según los datos de OSINT y las imágenes satelitales, la isla ya está rodeada desde 7 direcciones. Un movimiento que parece querer cortar todas sus conexiones con el exterior. La estrategia de China tiene 3 partes principales. La primera capa es el control del espacio aéreo. Los cazas como el J-15 y el J-16, así como los bombarderos H-6,
no entraron en la zona de defensa aérea de Taiwán. Casi cerraron el espacio aéreo. Por eso es casi imposible que entren o salgan aviones. Esto afectó de inmediato a la aviación civil. Se cancelaron los vuelos, las operaciones en las pistas se detuvieron y los aeropuertos se volvieron caóticos. Más de 100,000 pasajeros quedaron varados. Algunos están dentro de Taiwán. Otros están en vuelos de conexión y ya no pueden entrar. Y esto no es solo un problema para las personas. También tiene un impacto en la economía. Cuando se detienen los vuelos, se ven afectados los negocios, las cadenas de suministro, el turismo e incluso la confianza de los inversionistas. En un instante puedes ver cómo se utiliza la presión militar no solo para el control, sino también para afectar la economía. Y esa es la lucha más profunda. No se trata solo de tierra o mar, sino también del movimiento del dinero. Y quien logre controlarlo mejor, ese tendrá la verdadera ventaja. La segunda capa de movimiento de China es el bloqueo naval. Colocaron sus destructores y fragatas en el norte, sur y este de Taiwán. Casi han rodeado toda la isla. Esto no es solo una simple demostración de fuerza. Tiene un objetivo directo. Los buques cisterna de GNL que son vitales para el suministro de energía de Taiwán. Si estos barcos son bloqueados, la electricidad y la industria se verán afectadas de inmediato. En pocas palabras, no solo están atacando la defensa, también la economía. China está convirtiendo las aguas internacionales en una zona de peligro. Es como si le estuvieran diciendo a todos los barcos comerciales que pasan por el estrecho de Taiwán que ya no es seguro. Y si las compañías navieras se asustan, ellas mismas evitarán la zona. Eso significa que aunque no haya disparos, la cadena de suministro se interrumpe y suben los precios de la energía y los productos. La tercera capa y la más peligrosa es lo que llaman guerra de zona gris. No solo se usan barcos militares, también están involucrados los buques de la Guardia Costera. Están presionando a los barcos de Taiwán, ya sean pescadores o barcos patrulla. Esto no es una confrontación directa, la presión es constante, no hay descanso. El objetivo de esto es cansar a Taiwán, siempre alerta, siempre cansados. Y en esta situación hay más posibilidades de cometer errores. Y el momento de todo esto no es una coincidencia. China tiene confianza por el apoyo de Rusia. Para Vladimir Putin, esto tiene un beneficio claro. Si hay problemas en el Pacífico, la atención de Occidente se dividirá y puede que se reduzca el enfoque en Ucrania. Este es el peor escenario para la OTAN y para Estados Unidos. Dos grandes crisis en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Mientras aumenta el apoyo de Rusia a China, el riesgo de que el conflicto crezca también aumenta. De regional puede volverse global. Alrededor de Taiwán cada vez hay menos margen de maniobra. Desde el norte está Japón. Desde el sur está Filipinas. Las rutas alrededor del estrecho de Taiwán están siendo cada vez más controladas. Es más difícil moverse. El riesgo es mayor. Y todo esto está respaldado por un gran presupuesto. Desde 2022, el gasto en defensa de Japón casi se ha duplicado. Esto llegó a 9 billones de yenes o alrededor de 70,000 millones de dólares en el año fiscal 2025. También ya alcanzaron el objetivo del 2% del PIB antes de 2027. Eso significa que no es solo un plan. Hay fondos, hay dirección y la acumulación militar continúa. Al final, lo que está pasando es claro. Esto no es solo una simple tensión, es una preparación gradual para una lucha más grande. Y en esta lucha no solo son importantes las armas, sino también el dinero y el suministro. ¿Y quién puede resistir más tiempo? En 2005, el gasto en defensa de China y Japón era igual. Ambos estaban en 43,000 millones de dólares. Pero ahora la diferencia es enorme. China ya llegó a los 300,000 millones de dólares, es casi 6 veces más que Japón. Eso significa que Japón no puede igualar a China en una confrontación directa de fuerza y poder. Pero ese no es su plan. En cambio, están usando sus ventajas: ubicación, tecnología y aliados. De esta manera, logran elevar el costo para China con cada movimiento. El plan se vuelve más complicado, se vuelve más peligroso. Estados Unidos también juega un papel importante aquí. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con base en Okinawa, tiene sistemas de misiles diseñados para el combate difícil en zonas costeras. No se enfocan en un solo lugar. Y ellos se esconden y atacan de repente cuando tienen la oportunidad. El año pasado desplegaron lanzadores de misiles Némesis en Ishigaki. Esto está cerca de Taiwán. El año anterior a eso instalaron sistemas de radar avanzados en Yonaguni. También realizaron ejercicios para nuevas armas y reabastecimiento de combustible en el mismo lugar. Eso significa que no solo están preparando armas, también la logística. Por ahora, parece que Estados Unidos y Japón están tejiendo un sistema de disuasión integrado.
En la parte suroeste de las islas, Japón lleva la parte ofensiva. Estados Unidos, por su parte, proporciona protección y información, pero hay un problema. Según Akihisa Nagashima, aún no está claro cuándo se podrá decir que todo esto es suficiente. Eso solo se sabrá si falla la disuasión, como sucedió en Ucrania, pero por ahora, cada movimiento de Japón dificulta el plan de China sobre Taiwán. Y cada dificultad en el plan es un aporte más para evitar el conflicto. En resumen, Japón está cambiando silenciosamente su antigua defensa que han seguido durante casi 80 años. Las islas en el suroeste ya no son solo puntos de observación simples. Ahora las están convirtiendo en una parte activa de la defensa. Ya hay sistemas de misiles que pueden alcanzar el territorio continental de China. Hay armas hipersónicas, sistemas de guerra electrónica y unidades listas para invadir si es necesario. Poco a poco se está formando una defensa de 360 grados en el Pacífico. Al mismo tiempo, también están fortaleciendo la guerra asimétrica usando drones kamikaze y misiles baratos. En este tipo de configuración no es necesario tener un presupuesto más grande. Solo se necesita actuar con más inteligencia y hacer que el enemigo pague un precio más alto por cada error que comete. Los movimientos de Japón no solo giran en torno a las armas, sino también a la economía y a sus aliados. Su asociación con Europa está cortando poco a poco el control de China sobre la cadena de suministro, especialmente en los recursos importantes. Al mismo tiempo, la tecnología de drones y la experiencia en combate real se están transfiriendo a Ucrania, y también hay algo a cambio. Japón está aprendiendo de lo que realmente sucede en el campo de batalla. También hay ejercicios conjuntos con Estados Unidos y Filipinas. Debido a esto, las rutas alrededor de Taiwán se están volviendo más estrechas. Es más difícil pasar, el riesgo es más alto, la reacción de China es notable, critican a Japón, dicen que está violando su propia ley y dicen que esto es una provocación, pero en realidad esto también podría ser una prueba de que la estrategia de Japón está funcionando, porque con cada movimiento de Japón aumentan los costos para China en caso de que intenten tomar Taiwán, y mientras aumentan los costos, sus opciones se reducen. Incluso el PLA Daily reconoció que Japón está construyendo una red de ataque en capas. Eso significa que están tomando en serio este cambio. El cambio de Japón de una simple defensa a la capacidad de atacar aún no ha terminado. Esto apenas está comenzando, pero el despliegue de los primeros misiles de contraataque el 31 de marzo de 2026 es una señal clara. Ha terminado una era larga y antigua, y ahora poco a poco se está cambiando el equilibrio en Asia-Pacífico. Con cada paso de Japón se van cortando una a una las conexiones marítimas alrededor de Taiwán, y de manera silenciosa comienza una nueva etapa. Una etapa donde no solo se pelea con fuerza, sino también con dinero y estrategia, y quien sea capaz de controlar mejor los movimientos del enemigo. Pero hay otro conflicto del que rara vez se habla. Este es el flujo de la información en todo el mundo. A medida que aumentan las tensiones, el flujo de noticias y comunicación se controla más. Esto no es solo una simple censura, es una manera de moldear la comprensión de las personas sobre la situación. Aquí es donde entra la guerra informativa. No se necesita un misil para influir en un país. Basta con la desinformación y mensajes simultáneos en las redes sociales. En cuestión de horas, la perspectiva de millones de personas puede cambiar. Para Japón y sus aliados, esto ya es parte de la estrategia. Protegen la confianza del público porque cuando la gente pierde la confianza, todo el sistema se debilita. Por otro lado, esto también se usa para confundir al enemigo, difundir información que pueda afectar la toma de decisiones. Al final está claro que la lucha no es solo física, también es una batalla. Y quien controla la información tiene una influencia más profunda.